Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transición 2030. Yo soy Cata Delía y hoy los vamos a acompañar en un nuevo programa en el que vamos a pensar las maneras en las que los países se está enfrentando el cambio climático. Vamos a bajarlo un poco a la tierra, sobre todo pensándolo desde la Argentina, las oportunidades y también los desafíos que hay en cuanto a nuestra lucha contra el cambio climático, los acuerdos internacionales que venimos contándoles, que se han firmado en la última Cumbre Climática Mundial. Y pensamos, ¿por qué no meternos a tratar de entender un poco qué tipo de barreras comerciales existen entre los países justamente para incentivar a que los países produzcan teniendo en cuenta reducir las emisiones? Por ejemplo, ¿qué pasa con la Unión Europea y los productos que van desde la Argentina? ¿Qué cosas están haciendo los productores argentinos para adaptarse a eso y no quedarse afuera del comercio internacional? Bueno, les cuento algo muy interesante. Tenemos a dos referentes del tema para que nos expliquen todo. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y les dije, vamos a invitar gente que esté especializada en el tema. La otra vez charlamos con Mariana Contegrande y le decíamos, ¿qué es ser economista y estar especializado en ambiente, por ejemplo? Bueno, encontramos una capa total. Ella, entre otras cosas, da clases en la DITELA, es doctora en economía, hizo su PhD en Estados Unidos, ya nos va a contar todo lo que estudió, pero además es especialista en economía del cambio climático. De nuevo, son como personas que debería haber muchísimas, pero las tenés que buscar ahí con lupa. Y bueno, nos parece muy apropiado que nos expliques, Elisa, bienvenida a Transición 2030, todo el tema de las barreras arancelarias. Pero antes que nada, contanos un poco qué estudiaste, por qué te especializaste en esto tan específico, que bueno, que se habla mucho del tema y de la fusión economía y ambiente y sin embargo vos, Mariana, son como especies en extinción. Sí, gracias Cata por la introducción. Sí, la verdad que bueno, yo soy economista de formación, hice maestría en economía en DITELA y luego hice el doctorado en Minnesota. Viniendo de Argentina, un poco todos los economistas de Argentina hacemos macro, riesgo soberano, deuda. Esa es, yo cuando estaba pensando en un tema de tesis, fue la crisis del 2008, la crisis financiera, entonces empecé con modelos monetarios. Yo trabajé muchos años en el Banco Central también. Y digo, bueno, voy a escribir sobre algo de crisis bancaria. Y empecé, y viste, cuando empezaba con una idea y no salía, empezaba con una idea, y un día se hizo una conferencia en la universidad de un instituto justamente que buscaba esta intersección de la economía con la política, con la policy, con el diseño de política, ¿no? Y la conferencia inaugural fue sobre cambio climático. Entonces fui... Eran como llamados. Sobre el mercado de carbono. Y yo ya estaba en cuarto, supuestamente en 5 años terminas el doctorado. Y dije, wow, este tema me encantó, no sé, me quedé hablando con mi advisor y él me dijo, es el tutor de tesis, me dijo, este es un buen tema para hacer investigación. Y me di cuenta que sí, que me gustaba, ¿no? Es como que había toda una vida que era un tema que a mí me interesaba, que nunca había hecho justamente esa conexión de que desde la economía tenés algo que decir y algo para aportar a un problema que es mucho más grande que economía, ¿no? Ahora, te pregunto porque está en la agenda pública del mundo, no solo de la Argentina, pero también no está. Digo,
no todos ya deberíamos tener como la perspectiva ambiental, hagas lo que hagas a la hora de mirar las cosas, Sí. más allá, digamos, de tu especialidad, pero... Sí, ese es el punto, y creo que hay que ser cuidadoso también en eso, porque uno se habla mucho del tema y parece que estamos progresando, y en realidad cuando uno mira, y yo siempre digo lo mismo, cuando uno mira las emisiones de carbono, que son las que generan el cambio climático, no bajaron, no se aplastaron, no nada, siguen creciendo, es verdad, por ahí, sin haber hecho lo que hemos hecho, hubieran crecido mucho más, no sé, pero si uno mira la tendencia, no hay ni siquiera una suavización de la tendencia. O sea, no han bajado las Para emisiones. nada, cero. ¿Y Siguen la Argentina aumentando. cómo está, digamos, cuando uno piensa en países contaminantes? Que esa es una discusión que yo ahora la veo mucho en redes también, incluso en las redes de este programa, de, bueno, pero Argentina no es de los países más contaminantes, no es un tema que se deba preocupar ahora con todas las urgencias que tenemos. Vuelvo sobre esto, no es la primera vez que lo hemos discutido con algún entrevistado acá, pero porque es un argumento como muy común a la hora de cuestionar por qué estamos hablando de cambio climático. Claro. Sí, creo que un poco se conecta con tu pregunta anterior, ¿no? Como que el tema está, pero no está. Hay muchos intereses contrapuestos. El tema está a nivel global, es obvio que hay que hacer algo, y creo que hasta el que tiene intereses en contra, no sé, un productor energético que también sabe que el cambio climático está, pero no le conviene. Pero no se termina, o sea, se necesita como la voluntad de los países, ¿no? Y no deja de ser un tema de voluntad política. Y Argentina, en ese sentido, creo que yo siempre, y un poco se relaciona con el tema del programa, ¿no? Sí. Argentina, si uno lo mira solo, digo, con todos los problemas que tenemos nosotros, con la hiperinflación, con la desigualdad, con la agenda de desarrollo que todavía tenemos, nos vamos a poner a hacer política climática. Y si uno mira las emisiones, que era lo que me preguntabas, obviamente a nivel global es nada lo que aporta Argentina. Son altas cuando uno la calcula per cápita. Pero para mí todo eso igual sigue siendo anecdótico, no importa si es alta o es bajo. Era lo que vos decías al principio, es como que a esta altura ya es obvio que la manera de producir tiene que ser una manera que sea sustentable en relación al medio ambiente. Ahora, perdón que te interrumpa, pero vos dijiste, te lo quiero leer textual, en una entrevista, tiene que ser negocio no contaminar, y hoy no es negocio no contaminar, ¿no? Para tratar de empezar a incluir, estar adentro de lo que es los objetivos realmente, el acuerdo internacional de bajar las emisiones y no chocarnos contra algo mucho peor, ¿no? ¿Cuándo va a ser negocio o hasta qué punto, digamos, es negocio ya no contaminar? ¿Qué le hace falta, por ejemplo, a un país como la Argentina para que eso pase? ¿Qué incentivos tiene? Claro. Eso es, ahí es donde por ahí la economía te presta una herramienta para pensar, y es hay que escaparle a todo lo que sea voluntarismo, ¿viste? Y por ahí yo antes dije la voluntad política, pero en realidad el problema que tiene el cambio climático es que es global. Necesitamos que todos hagan. Si Argentina hace algo, al cambio climático no le hace nada. Si la Unión Europea se pone de acuerdo y hace algo, como mucho de lo que ha hecho, al cambio climático no le hace nada. Entonces necesitamos que todos lo hagan a la vez, y la única manera de que todos lo hagan a la vez es que todos paguemos el mismo precio. La forma en que se hace negocio es en función de los costos-beneficios de hacer ese negocio, ¿no? Hoy no es negocio porque te sale más caro no contaminar. Entonces, ¿por qué? Sale más caro no contaminar. Y sí, tengo que hacer una producción usando energía renovable, por ejemplo. Bueno, energía renovable justo está bajando, el costo empezó a ser más competitivo, pero igual, ¿no? El productor agropecuario tiene que producir y bueno, sus vacas contaminan, pero o el uso de fertilizantes, ¿no? Todo lo que implique reducir o absorber las emisiones que genera una actividad implican acciones que tienen un costo, ¿no? Entonces, si yo no hago esas acciones y no absorbo las emisiones, bueno, me sale relativamente más barato, a mí personalmente. Claro, Elisa, y ahora, digamos, entrando justamente en esa lógica, ¿cómo funcionan? ¿Qué tipo de barreras comerciales existen hoy, ya están funcionando en el mundo? ¿Cuáles están por imponer?
y cómo funcionan, en criollo, digamos. Si usted queda una clase de qué es una barrera comercial, ¿por qué a la Argentina le puede llegar a afectar que en algún momento, por ejemplo, la Unión Europea diga, bueno, si vos contaminaste para producir algo, no entra tu producto o vas a tener que pagar más caro? Claro. Bueno, en criollo es cuando yo quiero comprar una computadora y la tengo que entrar en Argentina y me cobran un impuesto. Eso es una barrera comercial. Lo mismo funciona para cuando yo quiero vender afuera. Entonces, si yo estoy en Argentina y quiero vender un producto afuera, el que me lo compra, el gobierno del país, puede poner un impuesto al ingreso de ese producto. La política climática como política comercial surgió a partir de la falta de movimiento coordinado. O sea, si nosotros, todos los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a controlar las emisiones de carbono, cada uno que contamina tiene que pagar el costo de esa emisión, no hace falta poner una barrera comercial. Ahora, si yo controlo las emisiones, si vos seguís vendiendo sin controlar, claro, vos contaminando, entonces, bueno, tu producto va a salir relativamente más barato, vas a vender vos y no yo. El ejemplo es vos producís contaminando y yo produzco sin contaminar. ¿Qué significa? Que produzco contaminando, pero después de alguna forma capturo ese carbono o lo compenso de alguna forma. Eso tiene un costo. Entonces, mi actividad es más cara que la tuya, vos vas a poder vender más barato que yo. Entonces vas a vender vos y yo no. Eso es lo que suele pasar en la mayoría de las transacciones comerciales del mundo hoy. Si vos sacás una foto y decís, bueno, el comercio internacional sucede de esta manera. De esta manera, lo que pasa es que en Europa está haciendo mucho esfuerzo y pagando muchos costos en producir de manera limpia, ya sea no contaminando o contaminando y capturando, ¿no? Entonces quedan en una desventaja. Entonces quedan en una desventaja. Sus productos pasan a ser más caros que la del resto de los productos, de los países. ¿Y entonces? Entonces, la forma que encuentran de defender su producción, o sea, en el extremo que podría pasar, bueno, Europa pasa a no poder vender nada a ningún lado porque es muy cara y venden todos los demás siguiendo contaminando. Entonces, Europa se queda sin producir y con el mismo cambio climático que antes. Entonces, la manera en que encuentran de proteger su producción es poniendo estas barreras. Es decir, bueno, si vos me vas a vender un producto más barato porque es más contaminante, yo le voy a poner un impuesto para que en realidad después del impuesto te salga lo mismo o más caro que mi producto local que es limpio de contaminación. Sería una forma de proteger su propia producción que es sustentable. Ahora, ¿esto ya está funcionando? ¿Hay algún ejemplo en el que se pueda ver que si entra algo sí, esto es nuevo, se implementó creo que el año pasado, en 2023. Hace re poco. Y fue muy controvertido, porque están quienes, como todo lo que tiene que ver con cambio climático, ¿no? Es como que todo, siempre se busca como ensuciar la cancha, tiene sentido y tiene una racionalidad económica la política climática como política comercial, pero lo que argumentan muchos es Europa en realidad tiene un proteccionismo histórico y busca esto como excusa para seguir protegiendo y cerrando mercado hacia otros países. Pero funciona con todos los países que quieran vender a Europa sus productos. No todos los productos. Entonces lo que nos ha salvado es que no todos los productos. ¿Cómo que, hoy por hoy están incorporados metales, acero, aluminio, creo que algunos fertilizantes, electricidad. No son los productos, desde una visión de Argentina, que a nosotros nos afecten en primera mano. La preocupación es decir, bueno, si mañana se lo ponen a la soja, se lo ponen a la carne, y si yo no produzco soja que no contamina, Europa no me compra o me cobra una tarifa muy alta, bueno, nos quedamos nosotros sin mercado, ¿no? Pero a ver, te pregunto, tenemos otro entrevistado después de entrevistarte a vos, que va a hablar un poco del campo y le vamos a repreguntar, pero sí me interesa tu mirada también sobre esto. Si llegan a avanzar en la Unión Europea con la soja, ¿la Argentina está preparada, digamos, los productores argentinos están preparados para decir, bueno, si yo estoy produciendo, compensando las emisiones que genera la actividad que yo hago, voy a entrar sin problemas a la Unión Europea o estamos medio al horno? Digo, porque el país necesita mucho de las divisas del campo. Sí. Entiendo que la Unión Europea es importante para el campo argentino. Bueno, yo creo que le dejamos la pregunta a tu entrevistado. Está detrás de cámara, les cuento a todos ustedes, ya se está preparando. No, pero yo creo que si hay un sector que está preparado,
relativamente al resto de los sectores es el campo. Okay. El campo tiene sus desafíos propios que tienen que ver con las mediciones. El campo, digo que está preparado porque es un sector que es competitivo a nivel internacional, que es innovador y que tiene la mirada puesta en el mercado internacional, es su mercado. Entonces, de este tema está ocupado. No sé si lo tiene resuelto, pero no le pasa. Les preocupa, o sea, es un no tema niegan que hay cambio climático y que no sé si porque les interese o porque no les queda otra, pero están todos teniendo en cuenta que les bajar conviene las emisiones. hacerlo. Y ahí volviendo a que esto sea un negocio, que hay medir las emisiones, mostrar que su producción no es tan contaminante como se quiere hacer parecer, sobre todo en relación a las vacas, que tienen maneras de compensar lo que emiten, porque el campo, los árboles, las pasturas, la forma de producir en Argentina, que es con siembra directa, que siempre mantiene el suelo con vegetación que absorbe carbono, todo eso absorbe carbono. Entonces eso compensa parte de las emisiones que emite por otro lado. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa que eso tenemos que medirlo de una manera metodológicamente bien hecha y aceptada y comprobada para que Francia diga, no, Argentina lo midió bien y esto es verdad. No ¿Y ahí está se tiene que contaminando. meter el Estado? Te lo pregunto, digamos, o sea, en tiempos en los que se discute mucho también el lugar del Estado en cómo se produce en los distintos sectores. ¿Desde algún lugar? Ahí posiblemente sí, en la parte de soporte. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en esa parte desde el sector privado, porque está alineado con los incentivos del sector privado. Entonces no creo que el Estado sepa cómo producir mejor que el dueño de la tierra. Y los dueños de la tierra te lo dicen, o sea, yo he escuchado productores importantes que dicen, yo cuidar el suelo, que es lo que captura carbono, lo sé hacer mejor que nadie porque es mi activo. Claro, claro. Entonces me parece que de nuevo es ensuciar, decir, bueno, ¿y ahora qué opina el gobierno? ¿No? O sea que está bueno porque este sector está alerta de lo que va a pasar. Podemos repasar de vuelta porque es interesante y no todos lo conocen, ¿no? Porque de nuevo, por fuera de estas charlas, por fuera de las actividades que se van moviendo en la Argentina, sector por sector, después hay como discusiones más generales, menos informadas, sobre, bueno, el cambio climático no existe, no es una discusión para la Argentina, pero lo cierto es que ya hay cosas que están pasando como, bueno, en algún momento te vas a quedar afuera del comercio internacional con algunas cosas. ¿Qué productos entonces, de nuevo, la Argentina ya tiene que venderle a Europa siendo sustentable? Bueno, los productos que, si recuerdo bien, están incluidos algunos, pero sí, pone acero, aluminio, fertilizantes, algún metal más era y no me acuerdo, electricidad, esos son los que me acuerdo. Bien. Que es un subconjunto que tiene que ver más con la industria. Okay. Y que por ahí entonces a Argentina no le afecta de primera mano. Hay estudios que evalúan cuál es el impacto para Argentina de lo que hoy está y Mariana, creo que vos mencionaste a Mariana Contreras, creo que ella han hecho en el Banco Mundial estudios de esto. ¿Cuál es el impacto para Argentina de lo que hoy está implementado? Es bajo. Ok, pero vos lo que decís es posible que se avance desde la Unión Europea a también incluir otro tipo de productos que vende la Argentina que ya incluyen, por ejemplo, la soja. En la medida en que no avance una voluntad internacional y una coordinación internacional en ajustar el sistema de precios, que es lo que necesitamos, bueno, es altamente probable que ese sistema de protección siga avanzando. Yo en algún momento, en alguno de los capítulos que escribí sobre política de Argentina, decía que en el extremo no hacer nada en política climática es lo mismo que hacer default. Claro. Tiene las mismas consecuencias. Me interesa eso que estás diciendo, a ver. Tiene las mismas consecuencias porque te quedás fuera del mercado internacional y eso es más fácil, vos que comunicás, es más fácil de entender por el ciudadano común que qué pasa si no controla las emisiones de carbono. Bueno, es lo mismo que el gobierno haga default en la deuda y bueno, nos quedamos sin préstamos, nos quedamos sin crédito, nos quedamos sin acceso al mercado internacional. O sea, nos podemos quedar afuera del comercio internacional en un futuro de mediano plazo, digamos. Claro, y en un extremo.
que bueno, abarcan todos los productos, y en ese sentido es como obvio, y creo que en ese capítulo fue que lo escribí, que hablaba de cosas obvias, como obvio que no puedo no hacer nada. Soy chiquito, tengo otros problemas, no voy a hacer la diferencia, pero del otro lado está la amenaza de quedarme fuera del mercado. Y eso sería un problema económico para la economía argentina, claramente. Exacto. Y del otro lado está la oportunidad, el de buscar la oportunidad, ¿no? Entonces Argentina también tiene oportunidades que no puede dejar o sí puede dejar, podemos dejar de pasar todo, podemos dejar la mesa, el dinero en la mesa, pero hay oportunidades que también se relacionan con el campo, con la captura de carbono, puedes preguntar a tu próximo entrevistado, sí. Que es la capacidad de absorber carbono. Hoy, con lo mucho que el mundo se ha demorado en implementar políticas, lo que sucede es que incluso si hoy todos nos ponemos de acuerdo y bajamos las emisiones a cero, todos, no Argentina, todos los países del mundo no emiten más a partir de hoy, el cambio climático continúa. Eso ya es re fuerte, porque primero que no va a pasar que todos digan dejamos de emitir. Claro. Entonces es bastante desalentador pensar si encima no hacemos eso. No queremos desalentarnos, nada que sea desalentador, entonces no lo comuniquemos así. No lo comuniquemos así. El punto es, hay inercias en el sistema climático, que para eso tenés que invitar a alguien de la ciencia que lo pueda explicar, pero que hace que ya el stock de carbono que está en la atmósfera, que es todo lo acumulado de emisiones que quedó ahí arriba, va generando cambio climático. Entonces, incluso si el flujo ya no emitimos nada más, pero ya la atmósfera está sucia, eso que está sucio sigue generando cambio climático. Estamos al horno. Entonces, para no estar al horno, lo que se necesita es absorber, empezar a limpiar la atmósfera. A ver, y me interesa eso, obviamente que lo vamos a hablar ahora con nuestro próximo entrevistado. Ahora estamos generando una expectativa. ¿La estrella es el próximo invitado? No, la estrella son los dos. Ahora sos vos la estrella. Okay. Pero sí me interesa realmente tu mirada sobre los mercados de carbono, los bonos verdes, cuáles son las diferencias entre ellos. ¿Ayudan a todo esto que estamos hablando o es una herramienta más, pero no es el camino? Mira, el mercado de carbono no es otra cosa que lo que hablo de poner un precio a la emisión de carbono. Eso en economía se llama una externalidad. Si yo hago una actividad que genera un costo, pero yo no lo tengo que pagar, tiendo a hacerla de más, ¿no? Es como en el ambiente privado, es decir, bueno, pongo la música a todo volumen y a mí me encanta, mi vecino está que no puede dormir y está renegando, bueno, si nunca nadie me viene a decir nada, si para mí no tiene o sea, que venga el portero, que venga el consorcio, que me manden una multa, bueno, eso me hace pagar un costo por tener música muy alta, la voy a bajar. Si nadie me dice nada, voy a seguir con la música alta porque a mí me encanta y el que paga las consecuencias es el de afuera. Lo mismo es el cambio climático. Yo produciendo, contaminando, estoy generando costos en inundaciones, estoy generando en sequías, en todos los efectos del cambio climático. No hay un precio, no hay en Argentina, no hay un precio hay un precio en Europa, no sé si es el precio que debería estar, pero hay un precio, hay algunos precios aislados, pero es verdad que solamente hay precios sobre un 25% de las emisiones globales. El resto está sin regular. Es decir, que el resto está emitiendo mucho más de lo que emitiría si le cobráramos el precio. ¿Y por qué pasa eso? Porque no está el precio. ¿Pero por qué no están los precios? Porque eso sí lo tiene que hacer el gobierno. No hay manera de que se implemente un precio, porque para mí es gratis. Es lo mismo que para Argentina es claro, digamos. ¿Y por qué voy a poner yo un precio si en realidad no voy a afectar lo que emita China, Estados Unidos, no voy a tener efectos sobre el cambio climático? Se necesita que todos a la vez pongamos un precio, y eso los únicos que pueden ser todos a la vez a nivel mundial son los gobiernos. No hay forma que todos los ciudadanos digan, bueno, a partir de ahora paguemos esto por las emisiones porque nos salió de la buena voluntad de los ciudadanos. Entonces, eso que es corregir una externalidad imponiendo el costo sobre la economía, es una tarea que por definición es tarea de los gobiernos. Estaba pensando en la Cumbre Climática Mundial, que en este programa nuestros televidentes conocen que viajamos. Para nosotros fue la primera en la que fuimos. Y pensábamos, ¿no? Y hablando con muchos entrevistados allá, lo difícil que es que todos los países del mundo que participan de la COP se pongan de acuerdo para el informe final.
Y ahora vos estás diciendo todo esto, en lo que básicamente no hay acuerdo en casi nada de las cosas importantes. ¿Hasta qué punto sirve una cumbre climática mundial para resolver todo esto que estamos charlando hoy con vos acá? Que venís estudiando además estos temas hace un montón y que entiendo que por lo que vos estás contando hay un montón de discusiones que se dan y que no tienen que ver exactamente con las cosas que se hablan en la COP. ¿O estoy equivocada yo? No, estoy tratando de no dar mensajes desalentadores, no queremos ningún mensaje desalentador. Sos coach también, además de una genia, una referente en el tema, es coach para que la gente no se deprima. Para que la gente no se deprima. Se necesita un lugar donde los distintos países se junten y hablen. Sí. Se habla mucho más de lo que se hace. Y para mí lo más riesgoso de las cumbres y de todas estas reuniones es la sensación de que se está haciendo algo cuando no se está haciendo nada. Ok, o sea, vos decís que hay, a ver, no te estoy alineando con esto a tu mirada con Greta Thunberg, que nada tiene que ver vos con ella, pero ella, digamos, fue muy famosa y también muy criticada por decir las COP son puro bla bla. Hay mucho de eso. A nosotros, por ejemplo, nos impresionó que había como side events, ¿no? Como eventos paralelos y también había mucha rosca que no tenía que ver con las negociaciones de los países. Sí, como todo, seguramente hay mucho que sobra. No sé si sobra todo. Una plataforma donde los gobiernos hablen, ¿qué vamos a hacer? Un Zoom, todos los gobiernos en algún lado se van a tener que encontrar. Sí. En algún lado tienen que mandar a sus especialistas a hablar. El problema no es la COP en sí, sino el problema en sí. El problema es un problema que excede la frontera de los países. Entonces, no hay en nada, no sé en qué, en los aerosoles creo. En los aerosoles es un caso de éxito, que dijeron, bueno, se está abriendo la capa de ozono, hay que corregir. Bueno, eso se corrigió, seguramente el costo no era tan alto. Esto es como, no hay un problema donde de golpe se necesita que todos hagan algo lo mismo, ni siquiera algo, lo mismo. Claro, pues hay muchos intereses muy diferentes, ese es el problema. Por eso pienso también en los incentivos. Vos decís, solamente está controlado un 25% de lo que produce el mundo y ni siquiera es discusión pública generada desde los estados, la política ambiental. Y está bien, vos estás tratando de alentarnos hacia el lado positivo, pero digo, ¿hasta qué punto vamos a tener éxito en cumplir con reducir las emisiones para que no choque de verdad el calentamiento del planeta Tierra? Sí, y el progreso, acá cierran el oído a la audiencia para que no se depriman, pero no apaguen la tele porque hay que escuchar en este esto. momento el progreso no es bueno en términos de lo que importa. O sea, es bueno en muchas cosas, desarrollo de energía renovable ha progresado mucho. Ahora, ¿por qué ha progresado? Porque eso es no pagar el costo, sino el costo lo pagan los gobiernos subsidiando una actividad que hay una parte que está bien, porque es desarrollo de nueva tecnología y es otra de las funciones que puede hacer el gobierno, pero hay otro montón de cosas que nos gusta más recibir el subsidio que pagar el impuesto, ¿no? Y eso funciona para los renovables, pero no funciona para todo el resto de las actividades que vamos a tener que pagarlo. Hay un punto donde hay que pagar el valor que tienen las cosas y eso con las emisiones de carbono no se está haciendo. Si vos tuvieras que decir, bueno, este programa se llama Transición 2030, bien, con una visión esperanzadora bien sobre las oportunidades que tiene la Argentina, ¿no? Como para pensar un poco en la parte positiva y decir, bueno, hemos charlado con referentes del sector de, por ejemplo, el hidrógeno verde, de la energía eólica, de la energía solar, de la biomasa, y dicen, bueno, realmente hay como mucho potencial, incluso también del gas, que bueno, es una discusión si es también un combustible para la transición energética o no, por la última conclusión de la COP, pero bueno, como Argentina tendría todo, ¿no? ¿Lo ves como una oportunidad realmente que se va a traducir en oportunidad para los argentinos de a pie que nos están mirando, digamos, más allá de la gente del sector energético que probablemente lo ve como un negocio, pero para alguien que nos está mirando en cualquier provincia del país y dice, bueno, dicen que además de los dólares del campo van a entrar dólares del sector energético, ¿es una oportunidad realmente? ¿Lo vamos a ver eso en términos económicos?
Si no fuera Argentina, o sea, Argentina tiene una idiosincrasia de dejar pasar oportunidades, ¿no? La oportunidad yo creo que está, y volviendo a... Pero podemos tener, como decía Lucas Liachi y Pablo Gerchurov, como un ciclo de ilusión, aunque sea un ratito. Claro. Con eso. Como... No quise eso. El hecho de que hay oportunidades y que sirve pensar estratégicamente como país. Sí. Hacia dónde nos movemos. Si vos me decís, mirá, yo quiero pensar como país una producción agrícola sustentable, eso va a ser rentable, hoy por ahí no es rentable, es algo donde estratégicamente me conviene. Para mí me parece obvio que sí. Si lo vamos a hacer o no, no tengo ni idea, ¿no? Nos tapan el resto de las cosas que tenemos que hacer, que nos preocupa. Pero esas cosas que nos tapan deberían estar en realidad atravesadas por esta discusión de, che, tenemos el cambio climático respirándonos la nuca. Y que nos puede servir como un canal de escape, en vez de pensarlo como un coste, como no, yo no me ocupo de esto porque se ocupe China y Estados Unidos, yo tengo negocios para hacer. Y en eso de nuevo, un poco hablamos del mercado de carbono, pero en particular la captura de carbono. Tu programa se llama Transición 2030 y yo lo que te decía es, si pensamos en transición... Sí. Vos decís que si la pregunta es el transición, claro, si la transición 2030 es transición a energías limpias en Argentina para 2030, no creo, sinceramente, pero tampoco ni siquiera va a ser, ni siquiera va a ser a nivel global, ¿no? O sea, por eso te decía, cuando uno va hablando de las COP, al Acuerdo de París, que eso no voy a decir que está mal, simplemente es vayamos a los hechos, miremos las emisiones, miremos. No llegamos ni a 2030 ni a 2050. O sea, ¿transición cuánto le ponemos entonces? No, lo que hay que hacer es empezar a limpiar la atmósfera. O sea, hay dos cosas. Uno puede o no contaminar y decir, bueno, no, pues yo no sé cómo, supongamos en el peor de los escenarios, Argentina no sabe cómo no contaminar, va a seguir usando gas. Bueno, sigamos contaminando, pero limpiemos lo que estamos ensuciando. Tiremos las cosas al piso, limpiemos el piso. Eso se llama captura de carbono. Eso existe en tecnología y hoy por hoy no es competitivo, quizá el precio de eso es caro, pero existe de forma natural. Capturan las aguas, los humedales y captura la vegetación. Y eso Argentina tiene un montón. Para llegar a una transición 2030 necesitamos sí o sí limpiar la atmósfera. No hay otra, no se llega ya, simple con lo que te dije antes. Reduciendo todos los países al mismo tiempo, a partir de hoy, cerramos la emisión del programa, no emitimos más, no llegamos a controlar, la temperatura se va por arriba del 1.5 del Acuerdo de París. Elisa, tenés que cerrar tenés una eminencia, hablándonos, explicándonos, además como profesora, sos una genia, pero te voy a dar la oportunidad de que cierres de forma positiva esta entrevista. ¿Qué dirías sobre la Argentina y la oportunidad de limpiar la atmósfera y tratar de caminar hacia insertarnos en el comercio internacional cumpliendo con los estándares sustentables? Yo creo que la oportunidad para Argentina tiene mucho que ver con la captura de carbono. Creo que Argentina se tiene que animar a ser protagonista en algo. Siempre podemos mirar de costado, pero podemos querer ser protagonista en algo, y uno puede querer ser protagonista y yo ser la Messi del fútbol femenino no voy a llegar nunca porque no tengo la capacidad. Argentina tiene capacidad para desarrollar sistemas de captura de carbono buenos, medibles, que podamos medir, que podamos decir y vender, mirá, vos Cata contaminaste, no te preocupes, yo acá estoy absorbiendo esa misma cantidad, pagame, porque a mí me sale caro absorber. Estemos atentos a esa oportunidad y acompañemos desde la sociedad los costos que esto pueda tener. Elisa, sos una genia. La verdad que explicás re bien, además de que sabe un montón, explicás re bien. Gracias, te esperamos entonces en Transición 2090. No, llegamos a 2030 con la captura de carbono. Vamos, dale. Ahí está, mira, terminó y encima de forma positiva. Gracias. A vos. Uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Es cierto que los gases de las vacas contaminan el ambiente? De todas las razones para la deforestación tropical, la principal es la carne.
y la carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. ¿Se vienen las vacas con pañales? A las vacas, además de esos incómodos tubos que les ponen para ordeñarlas, puede que a partir de ahora también les pongan una especie de pañales. ¿Se talan árboles para criar vacas? Las vacas producen metano y el metano es un poderoso gas invernadero. ¿Las vacas son responsables del calentamiento global o no son responsables? Los científicos llevan tiempo alertando de que los gases de las vacas son parte del problema del calentamiento global. ¿Es cierto que las vacas producen metano? Cada molécula de metano es equivalente a 23 moléculas de CO2. Y del metano existente en la atmósfera, casi todo es debido al ganado. ¿Cuánto tiempo está en la atmósfera el metano de las vacas? Este metano, una vez emitido, estaría en la atmósfera aproximadamente unos 12 años, y en esos 12 años va a calentar muchísimo la atmósfera. ¿El consumo de carne es el responsable del calentamiento global? En comparación a las emisiones de otras fuentes, ¿de qué porcentaje hablamos que viene del consumo de carne? Como un 10 o 12% del total de emisiones de los Estados Unidos es debido a la carne. Todas estas preguntas te las respondemos en la siguiente nota. Recién hablábamos con Elisa y Elisa nos contaba, bueno, hay un sector que se está ocupando del tema, ya sea porque ven que si no se van a quedar afuera, también porque hay un interés, y es el sector del campo, y invitamos a alguien que es referente de este tema, que es justamente cómo hacer para compensar la huella de carbono que genera el sector agropecuario en la Argentina, siendo de nuevo un sector que es muy importante para la economía argentina. Pero además nos va a ayudar con muchos mitos. Les tiro uno que en instantes lo va a responder. Hasta en Intratable se debatía, ¿qué pasa con los gases de las vacas? Gases o como se diga. ¿Contaminan o no contaminan? Bueno, lo invitamos a Martín Fraguío. ¿Cómo está? Ya se está riendo nuestro invitado. Sí, buenísimo. Les leo algunos de los pergaminos. Martínez, ingeniero en producción agropecuaria y es director de Carbon Group. ¿Qué es Carbon Group? Ahora nos va a contar bien por qué se armó y cómo se armó, pero es una consultora que está diseñada para hacer proyectos y soluciones a las empresas que quieran capturar carbono. ¿Lo dije bien? Impecable, ¿no? Impecable. Una genia. Gracias por venir. No, Antes buenísimo. de explicarme de huella de carbono, Dale. de Carbon Group, de todo, Sí. Decime, ¿las vacas contaminan con los gases? ¿Cómo es el tema? Porque es una un gran debate pregunta, muy grande. ¿viste? Es un debate tremendo. Y en realidad hay como una especie de visión ideológica antivaca. Antivaca. Antivaca, porque en realidad Sí. lo que pasa es cierto, la vaca, Pobre vaca, che. viste, pobres vacas, ¿no? Y sobre todo en un país como la Argentina, que las vacas están de antes que Sí, nosotros. Hay es muchas verdad. más vacas que antes que las personas. Sí. Pero en realidad lo que pasa es que la vaca es un animal que tiene la capacidad de transformar los suelos y los pastos de una manera que ninguna otra especie puede hacer y mejorar el ambiente, pero para hacer ese proceso Sí. emite por la boca Pará, metano. ¿son eructos? ¿No son Eructos, pepes? exactamente, Pepinos, no son ¿cómo se dice? pepino, ni pepe, ni cohetes, no son. O sea, La está vaca mal ya, el gas de la vaca ya está mal. está mal, porque No se mucha tiran gente gases. piensa que es un cohete que sale por atrás, pero no, Sí. en realidad Un eructo. ese metano sale y ella lo usa, pero en realidad pierde energía. Por eso una de las líneas de trabajo Sí. es lograr animales que en lugar de emitir metano emiten CO2. A ver, y entonces se acaba el problema. Vamos todo de nuevo. Vamos entonces. todo de vuelta. La vaca come el pasto, le Come cae mal, te lo pregunto en criollo, ¿eh? Sí. Algo de eso, ¿por qué, digamos, eructa y contamina con su eructo? Claro, es una Perdón excelente a pregunta. mis televidentes, pero porque- es muy importante porque se habla de que las Claro. vacas realmente contaminan, ¿no? Exactamente, no, y hay toda una campaña a nivel global en contra de la vaca y sobre todo en contra, hay como un componente también de lo que hablaban ustedes con Elisa, de cómo generar trabas al comercio, en contra de los países que basan su ganadería en pastizales y tratan de justificar por qué las vacas tienen que vivir adentro de un box toda su vida, Pobre lo cual es vaca. algo disparatado, Claro. ¿no? Pero la realidad es lo que vos decías, la vaca come pasto. Ujú. Al hacer la digestión, que usa ese pasto que no es alimento para ninguna otra especie. O sea, nosotros no podemos vivir del pasto, imposible, no podríamos vivir ni medio día. En cualquier momento digo. Bueno, Un chiste. pero la vaca lo come y con eso da leche, carne y ella vive perfectamente. Pero en ese proceso de digestión, que es un proceso muy complejo,
ahí uno de los caminos posibles es eliminar metano. Metano. No cualquier gas, sino que es metano. Que es muy contaminante el metano. Que es un gas que dura muy poquito tiempo en la atmósfera, dura entre 8 y 10 años, y lo que pasa es que tiene mucho más poder de calentamiento que el CO2. O sea, es el peor que todo, el metano. No, en realidad no. El metano no es el peor, y el metano es un gas que naturalmente está en la atmósfera. Está en la atmósfera desde mucho antes que estuviera el ser humano. O sea, es un gas natural de la atmósfera, y la atmósfera tiene mecanismos para anularlos. Lo que pasa es que en un breve periodo de tiempo calienta mucho. El peor gas en realidad es el CO2, que también es un gas milagro. Yo lo defino como gas milagro, no como un gas contaminante. Y ahora, si querés, hablamos por qué el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico o el CO2 es tan importante, pero el CO2 que el ser humano tira a la atmósfera dura 1000 años. Ok, la vaca tira uno que dura 8, el ser humano uno que dura 1000. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese igual que calienta y dura 8 que tira la vaca? Por eso, uno de los caminos es pensar, a ver, si nosotros eliminamos las vacas, esos lugares donde viven las vacas, todos esos pastizales, ¿qué pasaría? ¿Emitirían más o menos? El año pasado se publicó un primer trabajo donde analiza, bueno, sí, la vaca emite ese metano, y también esos pastizales donde la vaca come no están emitiendo, porque justamente la vaca los está mejorando permanentemente. Entonces, la cuenta que dan estos primeros trabajos es que en realidad la vaca, los rumiantes en general, no solamente la vaca, los ñu, todos los africanos, todos los de Asia, los búfalos de agua, todo eso, son animales clave para la conservación de los pastizales. Ah, mira qué Entonces, interesante. claro, no se puede tomar a la ligera, o sea... Lo cual es lógico también, ¿no? Como es el equilibrio de... Exactamente, exactamente. Además, si vos mirás la historia de la Argentina, ¿no? Desde la colonización no había vacas acá, las vacas las traen los españoles. Y si vos ves lo que pasa en todos los, digamos, toda la pradera pampeana y todas las demás zonas, se transforman en suelos agrícolas justamente por la presencia de la vaca. Porque la vaca al comer genera un movimiento en el suelo, la pezuña también moviliza para que aparezcan más semillas, y lo que ella come lo larga, ¿no? Como bosta por atrás, y esa bosta tiene un poder fertilizante muy grande. Sos unas genias las vacas. Una genia. La vaca para mí re es importante para el ecosistema argentino y también para la economía. Exactamente, exactamente. Sí, por eso. Y a ver, entonces... Van a ver que todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, lo de la vaca y los eructos de la vaca y el gas metano, porque quiero ir de nuevo a tu actividad, ¿no? Dale, vos venís del sector del campo, claramente, sos ingeniero. Exactamente. Y tenés una empresa que está muy de moda ahora. Y contanos un poco qué hace esta empresa y por qué te metiste ahí. Claro, no, mira, yo trabajé siempre en el sector agropecuario y trabajé siempre con una visión de cadenas de valor. O sea, no solamente el campo, sino trabajando en el campo, pero entendiendo a quienes le dan la tecnología al campo y por qué hay cambios tecnológicos en el campo y cómo después esos productos del campo llegan al consumidor, ¿verdad? Una visión de cadena de valor. Entonces, en 2004, con otras personas, yo soy uno de los fundadores de una asociación que se llama Maizar, que es la asociación de la cadena del maíz y el sorgo en Argentina. Entonces, en el año 2009, un amigo mío del sector eléctrico me da un trabajo donde se proyectaban las emisiones de la Argentina hasta el 2050. Y él me dice, mira, yo no entiendo nada, no sé si querés miralo, qué sé yo. Y por primera vez me pongo a estudiar la metodología con la que estaba hecho. Y sospecho, yo sin saber nada, o sea, el máximo burro del planeta era yo. La primera vez que miraba algo del cambio climático, lo estudio, digo, mira, esta metodología está mal. Esto está mal y nos perjudica al sector agropecuario, está mal. Entonces empiezo a ver expertos y me doy cuenta que la mayoría de los expertos decían, sí, la metodología está mal. Para esa época, 2004, estamos hablando, que no estaba tan en la agenda pública hablar de cambio climático. ¿A vos te preocupaba el cambio climático como hombre del campo? A mí me preocupaba porque yo me doy cuenta, habiendo pensado que cuando me decían inventario nacional, era como una palabra santa, yo digo, no, pero esto está mal. Y no solamente sospecho que está mal, sino que las emisiones del campo estaban sobreestimadas. Estaban diciendo, che, emitimos 10, no, vos emitís 300. Entonces ahí hacemos un trabajo dentro de Maizar y lo que demostramos es que en el caso del maíz, para lo que nos alcanzó la plata, no teníamos mucha plata, las emisiones estaban sobreestimadas en 173%. Y 173% de más es una barbaridad.
¿no? Estaba mal realmente. Entonces, desde ahí, que ese trabajo lo publicamos en 2011, 2012, empezamos a trabajar, y desde París, que fue en el año 2015, en todas las COP organizamos actividades para poner foco en que el sector agropecuario tiene que conocer muy bien sus emisiones. A ver, 2004, entonces arman esta empresa. No, la empresa la armamos mucho después. Mucho después, pero vos empezás Exacto, ahí empiezo a trabajar este tema. ¿Y cuándo armás la empresa? Después de París. Después del acuerdo de París. El París se firmó en 2015, entró en vigencia en 2016. ¿Y por qué te impacta, digamos, en esto? Te juntás con las otras 4 personas y dicen, tenemos que hacer esto. Porque París para mí plantea 3 cosas que son claves. Y creo que es parte del optimismo que vos querés mostrar en la importancia de tu transición 2030. Según Elisa, puede ser transición 2030 o transición 2099. No, para mí es transición hoy 2030. No, mantengámonos acá. Entonces, primero, el Acuerdo de París lo que dice, que es lo que decían ustedes con Elisa, es el ser humano puede sacar de la atmósfera mucho dióxido de carbono, mucho gas emitido a través de la quema de combustibles fósiles y guardarlo en los suelos. Por primera vez se reconoce que en los suelos hay 6 o 7 veces más carbono que en la atmósfera. Entonces, tenemos un problema en la atmósfera, pero tenemos un lugar donde lo podemos guardar a través de la fotosíntesis, a través de las plantas, de manera sustentable, claro. Eso fue un cambio radical que generó a nivel global una revolución en la visión de la agricultura. Es dejar de pensar las plantas son malas, la soja es un yuyo, la vaca es el enemigo, todo ese tipo de cosas locas, y empezar a decir, che, realmente hay algo que podemos hacer. Y lo presentó el ministro de Agricultura de Francia en su momento, hizo un gran... Pero el movimiento sigue, entonces dijimos, eso es importante. Lo segundo, en París por primera vez, el sector privado global dice, nosotros tenemos la solución. Nosotros ya tenemos toda la tecnología necesaria para eliminar a los combustibles fósiles de la actividad humana y tenemos todo el dinero. Y eso es para nosotros otro detonante. Deja de ser un tema de que si el gobierno hace, si el gobierno no hace, si los científicos dicen en un paper, o si Greenpeace te hace un banderazo o un no sé qué. No, ahí pasa a ser responsabilidad del sector privado. Y el Acuerdo de París lo que dice es que una vez que entre el acuerdo hay que diseñar lo que se llama el libro de reglas. No, el libro de reglas, que es como en las leyes argentinas el decreto reglamentario. El decreto reglamentario se terminó de aprobar en el año 2022. Y el Acuerdo de París lo que dice es que a partir de que se define el libro de reglas, empieza el periodo de implementación, que es donde estamos hoy. Entonces, la implementación, ¿no? Si nosotros dos tenemos que resolver el cambio climático, la implementación no es ir a hablar con el ministro. Es ir a hablar con una empresa que emite, con el tipo que está con la vaca, el tipo que quiere cortar un árbol, el petróleo, es sector privado. Y eso yo creo que es hoy el elemento clave, y lo vimos en las actividades que organizamos nosotros en Dubái, ¿no? Que no estuvimos juntos, pero yo sabía que vos estabas. Mira, y que es súper importante lo que hiciste. Bueno, ahora estamos. Claro. Sí, la próxima vamos juntos. Dale, sí, vamos a Azerbaiyán juntos. Pero ahora me interesa mucho porque uno pensaría, ¿no? Y seguramente muchos televidentes deben decir lo mismo. ¿El campo está preocupado por el cambio climático? ¿Hay una recepción a todos estos temas? Total. ¿Cómo es, por ejemplo, es una charla, la mesa de enlace? No sé si vos, digamos, si eso es charla, digamos, entre los dirigentes del campo, la sociedad rural. Mira, te cuento primero lo que a nosotros más nos impresiona, porque cuando vos ves hoy esto que estamos hablando, ¿no? De la transición energética, de cómo va a ser el ser humano para resolver el cambio climático, y empieza en el lugar donde se toman las decisiones de las empresas, los directorios, las asambleas de accionistas, las reuniones de gerentes, ahí es donde se está discutiendo. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Viste, en el campo, la mayoría de las empresas son empresas familiares, donde está el abuelo, están los padres quizás administrando de 50, 40, 60, y los hijos o los nietos de ese abuelo, que por ahí son chicos de 20, 30 años. Y lo que nosotros vemos hoy es que es esa generación la que está empezando a plantear: nosotros somos una empresa agropecuaria que tiene vacas, que las vacas contaminan, yo leo en el diario que son lo peor, lo leo afuera que son lo peor, ¿qué estamos haciendo? Y vemos que empieza a haber un movimiento desde adentro del accionista, por decirlo de alguna manera, porque ese hijo o nieto quizás no es el dueño hoy,
pero en el futuro él va a ser el dueño, aunque sea de una parte de esa empresa. O sea, vos lo que estás diciendo que es medio generacional en las Sí. familias de cambio, que las Exactamente. de campo, que las generaciones más jóvenes le empiezan a reclamar a los más grandes que se ¿Qué adapten estamos a esta haciendo? discusión. O por lo menos, ¿qué estamos interesante haciendo? eso, ¿no? Yo Como- quiero ser parte de esta empresa, pero quiero que esto lo tengamos en claro. Y cuando a mí me dicen, no, porque vos tenés vacas que están matando el mundo y culpa de la vaca, nos va a agarrar un huracán o qué sé yo qué. No, mis vacas hacemos esto y emiten así o asá. Y la verdad que vemos un gran movimiento hoy desde ese ámbito, o sea, desde los directorios de las compañías, donde esa generación joven y obviamente en muchos casos sus padres inmediatamente, sí, esto es re importante, no podemos no saber, porque es como una empresa que no tiene contabilidad. ¿Vos confiarías en una empresa que no tiene una contabilidad? No sabes Claro. si gana, si pierde, qué gasta, dónde va la plata. Es lo mismo. Pero, y ahora también porque no les queda o no les va a quedar otra. Exactamente. Entiendo, ¿no? Como esto que Claro. explicaba Elisa de, Sí. bueno, en el momento en el que te dicen en la Unión Europea tu producto no entra porque no se adapta a los parámetros o vas a tener que Sí. pagar un montón de plata. Y, Sí. y de paso te pregunto sobre eso, Sí. de que no les conviene. Vimos que venían desde Europa imágenes de tractorazos. ¿Viste? Que nos expliques un poco qué significan, porque por ahí uno se queda con la imagen, ¿no? De productores que le tiran a la Exactamente. policía, que están los tractores ahí en una ruta en Europa, y vos decís, ¿qué está pasando ahí? Eso era más de la Argentina, ¿qué es ¿Viste? eso? Sí, déjame antes que Sí. vuelva un minuto a lo que vos comentabas antes, ¿no? Vamos a tener que cambiar, hoy está viniendo del sector financiero. El primero hoy que Sí. está diciendo, así como el accionista, como el dueño, joven dueño, dice, che, pará, esto entendámoslo, lo que está pasando es que el sector financiero global Sí. y los grandes bancos argentinos empiezan a decir, pará, yo te voy a dar un préstamo para que vos cambies la máquina acá. No, antes vamos a hacer tu contabilidad del carbono. Ah, mira qué interesante. Y si tus emisiones a mí no me sirven, yo no te financio. ¿Ya existe eso en Argentina? ¿Ya pasa? Exactamente, Que algún exactamente. banco le diga a un productor agropecuario, no te doy el préstamo hasta que vos no te adaptes. Productor de todas las industrias. Mirá, No solamente interesante. eso, nosotros estamos ayudando a empresas exportadoras Sí. argentinas a organizarle planes de mitigación de emisiones para poder exportar. Porque, viste, vos podés exportar con lo que Sí. se llama una prefinanciación de exportaciones. Sí. Y esa prefinanciación de exportaciones, que a nosotros nos sorprendió muchísimo, lo primero que te preguntan todos los bancos que prefinancian exportaciones es, che, ¿y esos tipos que le estamos financiando para que exporten, no sé, cosas de metal, no sé, tornillo, válvula, piezas de motor, productos agropecuarios, alimento balanceado, vitaminas, lo que sea? No tienen un plan de cambio climático. ¿Qué están haciendo? Entonces nos llaman a nosotros, che, nos ayudan a hacer un plan. Bueno, dale, vos tenés que bajar tu consumo de energía en esto, vos tenés que mejorar tu rodeo en aquello. Este es el trabajo que ustedes hacen con Eso es Carbon uno Group. de los trabajos que hacemos en Carbon Group, que es ayudar a las empresas a que el sistema financiero, todos estos nuevos instrumentos que están Sí. difundidos ya en una escala muy significativa, los puedan acceder. Y yo creo que ahí es donde está el desafío de la Argentina en este nuevo periodo, en poder abrirse al mundo de las inversiones de ese tipo. No quedarte afuera, No quedarte afuera. No quedarte afuera. Exactamente, no es solo el mercado, no es solo, che, Europa me pone una traba y me deja afuera, sino es, si a mí no me financian, yo no puedo vender. Y vos lo que decís es, en la mayoría de la gente del campo esto está muy presente. Más en las Mira, generaciones jóvenes, pero ya lo exacto. empiezan a ver, se empiezan a Sí, ocupar. exactamente. Hoy, y vos me decías, che, y la mesa de enlace. Bueno, la Claro. Sociedad Rural tiene justamente un programa para esto. ¿Ves? Por eso yo no lo sabía. Y uno Claro. desde afuera puede pensar discusiones quizás como más genéricas Claro. del campo, se va a oponer a todo lo que se hable de cambio climático y nada que ver. Quizás nada están que haciendo ver. punta. Sí, totalmente, en totalmente. muchas cosas. Sí. Y dentro, obviamente, de los productores o de las empresas del agro, como en todo, hay empresas que son súper innovadoras y líderes, y entonces vos las ves que están todo el tiempo buscando, dale, che, a ver, ustedes vengan, porque nosotros tenemos todos un montón de canas, entonces saben que por ahí podemos ayudar, viste, a tirar como ideas, y entonces dale, vamos. Y otras que son más seguidores, che, ¿qué están haciendo los mejores, viste, los líderes? Y los líderes están haciendo esto, dale, hagamos. Claro, se van Y hay sumando. otros que no, yo no creo, yo quiero ver la plata primero, así que hay un poco de todo. ¿no? Claro. Ahora vos estás contando todo esto, Argentina se está, digamos, ocupando de no quedarse afuera del comercio internacional, pero por el otro lado, de nuevo, y ahí quiero volver a mi pregunta de antes,
se viralizan por el mundo imágenes de tractorazos de productores agropecuarios europeos que quieren proteger sus propios productos y miran entrada de productos como los argentinos con algún recelo. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Por qué esos tractorazos? ¿Por qué ese enojo del campo, digamos, europeo? Yo creo que Europa, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, tiene un problema muy grave, que se les separa la vida de las ciudades, la gente extremadamente pobre en las ciudades completamente destruidas, se separa de la producción en el campo. Entonces sobraba alimento en el campo, se tiraba, no había nada que hacer y en las ciudades la gente se moría de hambre. Se arma el Plan Marshall y uno de los elementos más importantes del Plan Marshall fue llevar granos y alimentos baratos a las ciudades, entre otros maíz, ¿no? Una de las instituciones de Estados Unidos con las que armamos la Alianza Internacional de Maíz en 2012, desde Maizar, es la institución que crean los productores americanos con el gobierno americano para llevar granos a Europa. Entonces, Europa, frente a esta situación, trata de recuperar la vinculación entre el que produce en el campo y el tipo en la ciudad que necesita comerse un bife, un pollo, ¿no? O un poquito de arroz o pan. Entonces ahí se desarrolla una visión que Europa tenía que ser autosuficiente en alimentos. Y entonces esa visión de la autosuficiencia de los alimentos, ¿no? De no depender de la importación de alimentos, los lleva por un camino de proteccionismo extremo, ¿no? Absolutamente extremo, de inventos de toda clase de locuras para no importar, y los lleva cada vez más a un nivel de subsidios disparatados. O sea, lamentablemente... Inviable, digamos, para la economía de ellos. No, esos no tienen problema en seguir pagando los subsidios, pagar los alimentos más caros que si los importaran de un país sustentable o más sustentable, no tienen problema en pagar cada vez más caro, pero lamentablemente lo que fue pasando, y esto, el primer, digamos, líder que lo denunció fue Obama, cuando subió como presidente, porque Estados Unidos es otro país que subsidia de una manera muy fuerte. Y Obama lo que dijo en su primer discurso es: no voy a seguir dando subsidios al productor agropecuario para que él viva a nivel del hambre y crear grandes corporaciones de los agronegocios. Pero igual eso no lo pudo hacer. Entonces vos lo que ves en que en estos países de grandes subsidios, el productor agropecuario siempre está al límite de la vida y la muerte, digamos, siempre su economía es mala, aunque le dan miles de dólares de subsidio por hectárea, por tonelada. Es una cosa, digamos, de increíble, ¿no? La cantidad de dinero que se le tira encima, pero en realidad eso lo que fue creando fue en grandes empresas lácteas de granos que cada vez son más grandes, más poderosas, mucho más ricas y de mucho más valor en la bolsa. Entonces el productor europeo se queja, el español se queja del productor francés. Y lo que dicen los productores españoles es: cuando venga un francés, un camión con alimentos francés, hay que pararlo y vaciarlo y tirar todo en la ruta. Y los franceses se quejan de los granos argentinos y es todo una maraña. Elisa nos decía que había que buscar la paz, la cooperación, estamos al horno. No, más o menos. Yo creo que depende de un cambio de política de fondo, pero a mí me da la impresión que empieza a haber, digamos, Europa está bastante complicada porque ese proteccionismo del agro, hoy el cambio climático lo está llevando. Viste que Elisa comentó a la importación de acero, de aluminio y de fertilizantes. Y lo que está haciendo Europa es generar un proteccionismo también extremo en los productos de todo el resto de la economía. Y me parece que eso es algo que ellos van a tener que cambiar. Que no van a poder, no se puede subsidiar todo. A alguien le tenés que sacar la plata. Martín, la verdad que nos quedaríamos escuchándote un montón de tiempo, pero a nosotros cuando nos gusta escuchar a alguien, lo volvemos a invitar. ¿Vas a volver? Sí, dale, vos contá conmigo. Sí, bueno, sí, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Además, sobre todo, derribaste el mito de los gases de las pobres vacas. Vamos las vacas. Aguante las vacas, además, que son re importantes las vaquitas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cata, un placer. Bueno, queridos televidentes, ¿cómo aprendimos hoy? Pero nuestra productora María me está haciendo así, ¿viste? Como le hizo Guillermo Moreno a Lustó, ¿te acordás? Bueno, me hace así y se nos acabó el tiempo. Así que esperamos que hayan aprendido y disfrutado el programa con nosotros. Nos vemos el fin de semana que viene.